Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sucesión de comunicación oral y escrita, 6 de la tarde y 8 minutos. Esta sesión va a ser muy entretenida, ¿por qué? Porque hay que ponerle un grado de dificultad. Ya ustedes ayer vieron cómo eran los debates. Ahora la profe también va a meterse en el debate y ustedes van a hacerle, digamos, la oposición a lo que yo estoy diciendo. Dependiendo de cada uno, pues yo me involucraré en el debate, ¿listo? Entonces, Christopher y Sandra, buenas tardes. Y toca ya. Buenas Christopher, tardes, profe. bueno, Profe, entonces, qué pena. Es que Paula Marroquín me dijo que te dijera, porfa, que llegaba una horita tarde por motivos laborales, entonces pues, te quería informar. gracias. Sí, Bueno, profe. por el WhatsApp, pero listo, Ángela, no te preocupes. Bueno, profe, dale, gracias. Estamos haciendo un video y todo queda grabado, entonces. ¿Listo? Bueno. Estos son más... Arranquemos. Christopher y Sandra. Sandra, no la veo. Estoy pasando pantalla si no la veo. Sandra. ¿Ya? Buenas tardes. Ahora sí. Ah, no, es que tu Zoom dice Diego. Pues ahí sí era imposible. ¿Cómo te iba a identificar? Me queda difícil. Bueno, entonces vamos a empezar. 1, 2. Ah, ¿quién empieza? ¿Cristian o Sandra? Yo, profe. Listo. Christopher, perdón. 1, 2, 3. Buenas tardes para todos. Nuestro asunto es el aborto. Yo estoy en contra y Sandra está a favor. Bueno, entonces quisiera empezar este debate citando una frase del diputado argentino Alberto Bianchi. El aborto es una pena de muerte sobre una persona que no ha cometido ningún delito y que no puede defenderse. Entonces, pues estamos basándonos acá de que la vida inicia desde el momento de la concepción y que estamos dando... Adelante, Sandra. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Rodríguez. Quiero exponer el aborto para algunos casos. Podría ser una violación, un embarazo de una menor de 15 años, podría ser, que no tiene las... Adelante, Christopher. Bueno, basándome en lo que dice mi compañera, decimos que el aborto pues es prácticamente un crimen. Vemos que claramente toda regla tiene su excepción y tendríamos que entrar a revisar el caso de una violación, que el niño venga con malformaciones, que el embarazo tenga como causa la muerte de la madre, pero pues primordialmente estamos viendo que hoy en día el aborto se está viendo más como una práctica anticonceptiva que como tal. Sandra. Mi compañero Christopher dice que es un asesinato. Vuelvo y reitero la posición de una violación, una menor que se encuentre sola y llegue, no sé, un padrastro o alguien cercano de la familia. En esos casos estaría más a favor del aborto. Ok, estarías a favor del aborto en esos casos y en los otros casos no. ¿Cómo en cuáles, Christopher? Por ejemplo, cuando tú tienes algo esporádico y quedas embarazada, en ese caso estaría bien el aborto. Pues yo entiendo unas O sea, excepciones, pero tienes... fundamentalmente no podemos hablar de una generalidad. El aborto en sí es una Estoy interrupción de un embarazo y de una vida. a favor en el caso de violación, una menor que no tiene la capacidad o de pronto ella no quiere... No... Ay, perdón, ya, ponlo. ¿Qué? Para Pierce la palabra los signos no solo Sandra, ¿puedes repetir lo que lo que está estás en el diciendo? lugar de las cosas. En el caso, reitero, de una niña que no sabe nada, de pronto tuvo una relación con, bueno, con, no sé, de pronto un adulto muy, muy mayor, la niña se dejó seducir, llevar. En esos casos, la mamá está en la posición de tener, pues, una decisión, pues, bajo la ley, ¿no? Perfecto.
Pues Sandra, listo, o sea, entiendo y aclaré cuando inicié que hay unas excepciones por claras motivos, pero el aborto en sí tiene más consecuencias, es algo como más genérico y no solamente apunta a esos 3 puntos. Sí, estamos viendo. Tiempo, Christopher. A los dos les voy a decir una cosa con todo el respeto, no quise hacerles debate, porque el debate de este tema debe ser más profundo. Sandra, sobre todo tú, tienes que investigar mucho más del tema y no quedarnos solamente, digamos que en la noticia o en lo que vemos en medios de comunicación. Recordemos que en Colombia para poder hacer un aborto se puede en 3 excepciones dadas por la Corte Constitucional. La primera de ellas tiene que ver con malformaciones del feto. La segunda de ellas tiene que ver con que está en peligro la vida del bebé o de la madre. Y la tercera de ellas tiene que ver con actos de violencia sobre la mujer, una violación. Solamente en esos casos se puede generar el aborto en el país. Si yo me quedo solamente con el tema de la primera, que es la violación por parte de persona conocida o desconocida, en fin, pues no le doy juego a un debate de verdad. Entonces sí me parece muy importante que hagas una mayor investigación a la hora de hacer este trabajo. ¿Ok? Entonces, Sí, señora. de este grupo, pues, Christopher, tú hiciste algo interesante que fue traernos una acotación, ¿cierto? Desde el principio de un autor, y eso me pareció interesante, pero te quedaste, o sea, la muy extensa, muchas veces uno tiene que ser muy corto y muy breve a la hora de desarrollar esas. Entonces también creo y te sugiero de manera respetuosa que si tú vas a hacer esas investigaciones, pues analices que sea un poco más breve a la hora de presentarse en un debate, porque mira, le quitó fuerza a tus argumentos. ¿Listo? Christopher, de esta pareja ninguno de los dos. Continúo. Santiago Charri y Gabriel Ruiz. Sí, señora. Adelante. ¿Quién? Gabriel, ¿ya se conectó? Gabriel. Gabriel. Yo le di la aceptar ahorita, pero no lo veo. Gabriel a la 1. Gabriel a las 2. Gabriel a las 3. Cerrado. Lo siento. Continúo. Amalia y Julie Cruz. Amalia. Hola, buenas noches para todos. Hola, buenas noches. ¿Están listas? ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Yo quiero decir que yo estoy en contra del aborto en casos de cuando la mujer sufre violación. Si de por sí para la mujer ya es doloroso el acto tan brutal que es una violación, pues el hecho de abortar no va a sanar ese dolor, sino que por el contrario va a generar más traumas emocionales a la mujer. O sea, no solo vamos a tener una mujer con rencor por el acto que sufrió, sino que también vamos a tener una mujer con problemas emocionales, debido a que tarde que temprano eso repercute emocionalmente con el hecho de acabar con una vida. Listo, muy bien. Adelante. Gracias. Bueno, yo estoy a favor del aborto. En el 2018 salió un informe de la ONG indicando que en Colombia a diario son violadas 55 niñas menores de edad. De este 55%, el 33% son por sus padres. Entonces, si una niña es violada por su papá o un familiar, esto no le va a generar un trauma, un daño, va a tener complejos, va a tener ira. Y entonces, ¿cómo lo llamamos si lo desea tener? ¿Cómo sería este bebé? ¿Es mi hijo, pero es mi hermano a la vez? Entonces, creo que en estos casos sí debería ser abortado. Amalia, tiempo. Julia, adelante. Lo que sucede es que tampoco ese hijo que se concibe en ese momento no tiene la culpa de las decisiones tan malas que haya tomado el padre, el amigo, el tío, lo demás. Es una vida inocente que simplemente necesita de la mujer para poder nacer, pero es otra vida diferente. Él no tiene la culpa de las decisiones del hombre
o de la mujer. Claro, tú lo acabas de decir, es una inocente, ¿cierto? Pero la niña que acabaron de abusar, ella también es inocente, o ella tiene problema alguno de que fuera abusada, o ella se lo buscó en ningún momento, ¿cierto? Estas cifras son supremamente alarmantes de que nosotros aún queramos tapar como que este conflicto de que es una vida, sí es una vida, pero ¿qué clase de vida entonces va a tener la joven de 13, 14 años, estando embarazada, tener un recuerdo súper duro? Tiempo. Sí, claro que las cifras que tú mencionas son alarmantes, sin embargo, aquí no estamos hablando de las cifras de violación, sino de los abortos que hacen las mujeres. Empezando por lo que hablábamos anteriormente, si la mujer que decide tener el bebé queda en embarazo, pues no lo tenga, no lo críe, délo en adopción. Pues ya dijimos que ese niño no tiene la culpa, hay otras personas que de pronto sí le pueden, que de pronto la madre no le puede. De acuerdo, pero no nos podemos quedar solo en la violación. Si también nos damos cuenta, decimos que los damos en adopción, pero ¿cuántos niños no se pueden estar escapando? Y si hacemos un margen, más o menos 15.000 niños mueren al año en Colombia por temas de alimentación. Entonces estamos abarcando muchos más temas. O lo damos en adopción o tarde o temprano los niños se van a morir de hambre, porque no estamos en una sociedad como tal para disponer de ellos. Entonces, tiempo. Y, bueno, lo que sucede no, es que cuando ya está. Bueno, ¿qué dice el público? ¿Y está mi público callado o cansado? No sé cuál de las dos. ¿Qué dice el público? Profe, me pareció interesante que dieron varios datos. Tanto una de las participantes como la otra dieron datos estadísticos. Me convenció más tal vez Julie, pero más que todo no porque Amalia estuviera mal, sino porque la vi un poco más tranquila. Es un poquito lento a la hora de cargar las aplicaciones. Yo creo que es por internet acá. Tatiana, ¿tienes algo que decir del tema? Adelante, les escucho. A mí personalmente me gustó más Amalia. Digamos que yo estoy en contra del aborto, pero me gustó que ella usó un argumento que no había escuchado y es el caso de violación de los padres hacia las niñas. Me parece que ese es un argumento difícil de debatir, entonces por eso me gustó más Amalia. ¿Quién más? A mí, hola, buenas noches. A mí me gustó muchísimo más Amalia. Me pareció que la información de los datos, o sea, como que no era solo su sentir, sino que se estaba apoyando en datos, tanto en los datos de las violaciones, los datos de las personas que no tienen comida, y eso me parece que es muchísimo más de peso. ¿Quién más? Totalmente de acuerdo. Se alimentó de buena información. Las respuestas fueron muy seguras, muy concretas. Inspiró como confianza, pues se le da credibilidad a todo lo que dijo. Tiene buena fuerza, buen tono de voz, como que a mí no me viene usted a atacar. Sí. Sí, apasionada. No es que, porque es que a veces dicen es que las mujeres santanderianas son bravas, no, es que son apasionadas por sus temas. Aquí lo mismo pasa. Pero cuéntenme qué dice el público, ¿Amalia o Julie? Amalia, profe. Amalia. Yo voto por Julie. Amalia. Yo voto Julie. Amalia. Julie con Julie. Amalia. Yo me sostengo con Julie. Amalia. Pues yo digo que este debate estuvo muy parejo. Ambas estuvieron muy a la altura, estudiaron el tema, tenían cifras, pero yo considero que Amalia estaba mucho más apasionada en el debate. Digamos que defendió su postura con más fuerza, más ahínco, y pues eso quiere decir y resaltar la Amalia que recibimos hoy hace 8 días, a la Amalia que tenemos hoy.
porque esa Amalia era un poco más introvertida, era más nerviosa, no manejaba la respiración. Hoy estabas más tranquila, respiraste súper bien, manejaste, inclusive lograste llegar al apasionamiento en un tema que no es fácil, además porque es algo que tú no tocas todos los días. Entonces, sí me parece que de las dos, aunque Julie también lo hizo muy bien, Amalia fue más contundente a la hora de hacer la oratoria. Entonces, Amalia, sigues en la siguiente llave. Gracias, profe. Gracias a todos. Bueno, nuestra liga. Gracias, Julie, también. Sigo. Wilson González y Daniela. Wilson González y Daniela. Aquí, profe. Listo, profe. Bueno. ¿Listo? Listo. Adelante, Wilson. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. A nosotros el tema a tratar es el glifosato. Yo estoy a favor, mi prima está en contra. Entonces, cito como las cifras sobre los informes presentados en 2018, que nosotros teníamos una proyección o un estimado de 879 toneladas producidas en Colombia, y al último corte de 2019 tenemos 951 toneladas, en un aumento del 8%, en el cual suspendimos la fumigación con glifosato. Teniendo en cuenta esos datos, pero entonces la fumigación a glifosato, entonces eso genera problemas cancerígenos en la salud, los cuales también son perjudiciales para los agricultores, y como eso es una zona rural, afecta también a parte de la población que está sembrando este tipo de planta, también genera alrededor que viven con ellos. Ok, pero tú tienes en conocimiento que según la última recopilación de Bayer y unos estudios de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la cual certifica que efectivamente no hay riesgo en la salud pública cuando se usa el glifosato? Teniendo en cuenta que Montesano es una empresa estadounidense donde se fabrica el glifosato, entonces ellos dicen que están utilizando una indumentaria, una indumentaria específica para ese tipo de químico, entonces para que no genere no genere, no cause irritación y sangrado. Ok, adicional a ello, ten en cuenta que la OMS no es una entidad regulatoria como la EPA, la que te acabo de mencionar. Y como dicen adicional, el glifosato no es, lo estamos empezando a utilizar en Colombia, lo utilizan en 160 países, donde adicional es la forma más fácil de erradicar los cultivos y todo el tema del narcotráfico producido en Colombia. Pero teniendo en cuenta que, digamos, eso puede generar también problemas internacionales, ya que en el 2008, cuando se hizo una fumigación de glifosato, entonces le cayó en las zonas, en algunas hectáreas de Ecuador, donde pone el demanda ante la justicia nacional, la justicia internacional y la Corte Internacional está de acuerdo con Ecuador debido a que está dañando este tipo de tierras, y estas tierras no se pueden, otras pueden ser fértiles. Entonces, ¿qué sacamos? Wilson, última intervención. Ok, ten en cuenta, Daniela, que respecto al proceso que como se realizaba, que era aspersión por medio de aéreo, en ese momento se está planteando un nuevo proyecto que es fumigación por medio de Android se dice, profe, para evitar ese tema de que la aspersión o el riegue del glifosato no sea a mayor escala, sino sea determinado un proceso. Y ten en cuenta que el glifosato maneja una proteína que es una enzima que adicional ayuda como al crecimiento de las plantas y todo ese tema. Dani. En realidad, sí y no. Porque es que, esto que primero, cuando hay suficientes estudios donde digan que el glifosato en realidad no genere nuevamente fertilidad en la tierra, ya que nosotros somos un país agrícola, entonces es de vital importancia que la tierra vuelva a ser fértil, cosa que no va a suceder, porque los estudios que se basan
que se han realizado en el 2015, donde la Constitución de Colombia. Tiempo. Yo no sabía que eran primos. Bienvenidos, primos. No, profe, ¿sabes por qué nos dimos cuenta? Porque en la primera clase yo me di cuenta el apellido de ella y nosotros somos primos que no nos vemos hace 12, 13 años. 12, 13 años. Ya somos primos de que nos vimos. Uy, yo la vi a ¿cómo? ella cuando yo estaba en sexto y yo no Sí, me yo volví a tenía ver. como que unos 6 años, 8 años. Exacto, fue la última vez que nos vimos y fue cuando yo vi el apellido de ella y yo dije, ella es mi prima. Cuando vi la foto, dije, ah, es mi prima, la hija de mi tía tal. Y ya ahí fue donde nos dimos cuenta que éramos primos. No, pues, Pero, mejor dicho. Y la seguirás viendo así virtual porque esto no. Bueno, pero unos primos aquí, eso me gusta. Me gusta, entre más familias más chévere. Son drones, no Android, sino drones. Eso. Amor, como para que anote por ahí. Bueno, ¿qué dice el público? No, Wilson. Bueno, permítame, yo apunto mis observaciones. La señorita tiene un buen porte para hacer un debate, una buena físico, una buena presentación, pero se le nota ese nerviosismo, ese afán por no quedar mal, por destacarse, pero digamos que lo hace muy bien, o sea, lo hace muy bien. Si ella se relaja un poco más, lo toma con más naturalidad, va a ser una excelente persona para debatir varios temas muy importantes. Sí, estoy de acuerdo con Giovanni. Daniela sí, lógicamente, no sé, estaba como, no sé si eran nervios o si era como el afán de poder concretar la idea. Y Wilson sí, definitivamente, sí, lógicamente, él estaba muy tranquilo. Me gustó también que los dos investigaron bastante, tuvieron bastante información de soporte. Y Wilson sí, muy, muy calmado en el debate, muy bien. Sí, pues a mí también me parece igual, Dani, de pronto un poquito más de pausa, más pausado lo que quieras decir para poder entender, porque había momentos en que no entendía cuál era la conclusión o qué era lo que querías decir, porque hablabas muy rápido. Entonces, sí, tenías mucho tema para debatir, mucho tema que compartir, pero tal vez un poco más pausado y los nervios te delataron un poco. Sí, el debate realmente estuvo muy bueno, o sea, los dos tienen muy buena información, hay mucha información que a pesar de que ya habían pasado grupos con el mismo tema, ellos ampliaron el tema, nos dieron nueva información y si no hubiera sido porque ella estaba tan nerviosa, hubiera podido dar mejor sus argumentos y hubiera podido incluso dejar sin argumentos a él. Dani, es que el punto aquí es que tienes que, y se los dije yo anoche y vuelvo, se los repito, en estos debates o en cualquier debate en la vida uno tiene que ser esquemático. Siempre hacer esos argumentos del más importante al menos importante, de mayor a menor, siempre me va a permitir a mí hacer un avance rápido y sin dejar de nada algo que yo quiera decir. Ahora, es cierto que son 30 segundos, pero no por eso, entre más rápido yo hable, la gente me va a entender. Porque mira, te trastabillaste tanto que a lo último todos como, ay, sí, que sí. Entonces, ahí. Yo creo que fue porque el primo le intimidó, pues tantos años sin ver a mi primo, pues yo también me intimidé. O sea, para yo no tengo... nada, profe, para nada. Yo también digo, una cosa es uno de 6 años, otra cosa es ya viejo, 40, no, pues ya la cosa es diferente. Así que, pues, por supuesto, me la intimidó a la muchacha. Pero pues, de modo, Dani, siempre habrá una revancha, no te olvides de eso. Wilson, eres el ganador en esta oportunidad, por supuesto que sí. Dani va a seguir haciendo el proceso y va a seguir aprendiendo. ¿Listo? Vale, profe. Además que Dani es muy, y lo que dijo Giovanni, es cierto, tú tienes una estructura física muy linda, es una cara muy linda, así que puedes hacer muchas cosas muy interesantes para mi esposa, ¿qué opinando? Ay, está buena. Entonces, es complicado. Uy, no, qué hermoso. El punto es que es interesante escuchar estos debates. Él también se pega aquí en la escuchada.
Ok, Dani, entonces más tranquila. Y yo sí te recomiendo algo. Tómate un vasito de agua antes de, porque estás salivando mucho. Entonces eso genera también que uno como que la lengua se le enrede, ¿ok? Bueno, sí, señora. Bueno, muchas gracias. Sigamos en este debate tan interesante. John Beltrán y Angie Alarcón. John Beltrán, no lo veo. Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches. Hola, John. ¿Y dónde está Angie Alarcón? Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Ya? No, es que ¿Me ves? ustedes tienen esta profe, es pasa y pasa eso. Esto debería tener más para poder poner más cuadritos, pero bueno. Listo, adelante, John. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el aborto. Se dice que el aborto es una interrupción del embarazo de manera voluntaria o natural. Yo voy en contra porque se está atentando contra la vida de una persona que viene en camino. Se dice que el embrión se empieza a formar a partir de la 4ª semana, pero ya la molécula ya está formada, entonces ya hay vida. Entonces voy en contra porque todos tenemos derecho a la vida. Sí, la vida es muy importante, pero también el derecho a una vida digna también es importante. Eso es lo que busca la legalización del aborto, que la mujer tome una decisión viable, si es contraproducente o no, traer una vida al mundo, ya sean por diferentes parámetros como necesidades económicas, familiares o simplemente que no estaban en los planes de ese momento. Hoy en día las parejas se están proyectando y mirando en qué momento es adecuado traer un hijo al mundo y en qué momento no. Muy bien. Sí, es cierto, pero la persona, yo creo que la persona puede seguir con el embarazo y hay más maneras de llevarlo a cabo, como darle una adopción. Se dice que 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre 2015 y 2019. De estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Y esto traduce 73 millones de abortos por año en el país. Un 61% es una cifra muy grande, ¿sí? Que son las que realizan los abortos, y estos abortos son ilegales, porque solo hay, o sea, la ley solo, bueno, el fallo 355 del 2006 nos dice que solo en 3 ocasiones se pueden realizar aborto, cuando es malformación del feto, cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando es violación. Entonces, el resto de casos lo que hace es que la mujer vaya a un centro que no está especializado y prácticamente y pues no digo que algo rústico, pero sí puede generar que la mujer tenga consecuencias más adelante en su propia vida o en su salud más adelante. Eso es lo que se quiere mitigar, que haya un riesgo de la vida de la mujer cuando se vaya a realizar un aborto. Por eso se quiere la legalidad del aborto en las 3 primeras semanas de gestación. Sí, pero digamos, nos ponemos a pensar en la mujer. Yo creo que una mujer que se somete a un proceso de aborto, según profesionales de la salud, dicen que necesitan asesoría después de esto psicológica, porque la mujer va a quedar con problemas mentales, va a sufrir depresión, puede llegar hasta el suicidio porque el hecho de matar una vida, o sea, a uno le queda para toda la vida. Tiempo. ¿Listo? Sí, pueden haber problemas. No más, ya. Hicieron las 3 intervenciones. No, sí, queda más tiempo. Bueno. No, ahí estoy. Yo aquí tengo mi cronómetro, compañero, vea. Yo no digo mentiras. Bueno, sí, señora. Sí. Bueno, ¿qué dice el público? ¿Cómo los vieron? A mí me gustó el debate. Digamos que Angie, uno se dispersaba porque el sonido estaba como muy bajito, muy lejos. Entonces, toca uno como, pues, digamos que los dos tuvieron buenos argumentos y pues yo le volteó todos los argumentos que ella daba. Entonces, digamos que estuvo súper interesante. Si Angie hubiese podido conectar un poquito más el audio mejor, pues hubiese sido muchísimo mejor. Y pues yo sí quedaría que John le fue muy bien en el debate. Gracias. ¿Quién más?
Yo voto por John porque pues debatir sobre estar a favor del aborto es complicado, ¿sí? Mm, pero sí le falta un poquito a Angie lo que fue el sonido, pero lo hizo muy, muy bien, lo hizo tranquila, lo hizo bien, mejor que uno. Muy bien. Algo que se les puede abonar a los dos es que es el grupo más tranquilo. Los dos estuvieron en el mismo nivel de tranquilidad pudiendo debatir el tema. Entonces, eso es importante. Los dos estuvieron a la altura del debate, tranquilos y dando sus argumentos. Sí. Bueno, que yo no sé qué tanto sea tan buena esa tranquilidad, ¿no? Porque pues a veces es mejor un poquito más fuerte, un poco más contundente. Sí estaban muy tranquilos, pero creo que ya fue demasiado tranquilo. Sí, como Ya les se vuelve una dije, tertulia. mucho que quemen santo ni poco que no lo alumbre. Aunque yo también estoy de acuerdo, John le dio la vuelta a los argumentos, pero muy tranquilo. Eso fue como volteando arepas. Eso fue rapidísimo. Es súper importante entender que cuando yo hago este tipo de debates y yo sé que tengo el argumento ganador, yo tengo que imprimirle más fuerza a la hora de desarrollarlo. Entonces, Angie, yo te lo había dicho la clase pasada. Sí, señora. Profe, no sé qué pasa. He cambiado de audífonos y nada. No sé si de pronto es el portátil. Sí, pero... puede ser el portátil. Intenta conectarte desde el celular, descarga la aplicación. No, tengo la señal re mala. Sí, se le fue. No, está mala la señal. Profe, los Se compañeros. le fue la señal, profe. profesora. Para el celular. Es la señal de la profe. No se está aplicando como a nivel general, porque el mío también está como otra vez, también me está saliendo como conexión de, como que es a nivel general la conexión. No, la señal de la profesora. Sí. ¿Se salió? Se salió. Otra vez. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Profe. Entonces, usted no era mi intención. Entonces, de este debate, pues John es el ganador. No, están malas las sillas. Entonces, nos quedan... Hola, ¿me escuchan ahí? Está muy mala la señal. Profe dice que tienes muy mala la señal. Sí. Hola. Ya, profe. Ya, profe. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, profe. Bien, les estoy diciendo que nos queda 2 parejas para debatir. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar una tarea. Es un ejercicio en clase, porque como nunca tienen tiempo por fuera de mi clase, porque son más ocupados que el presidente. Entonces, el objetivo es que van a ser grupos de 4 personas y esos grupos de 4 personas, entre los 4 se van a poner de acuerdo y me van a hacer una dramatización. Profe, ¿cómo vamos a hacer una dramatización? Cada uno está en la casa. No me importa. Ustedes saben la magia de Zoom, de Meet y de todas estas herramientas. No. No, se fue la profesora. No. No. Pueden contar, Caperucita Roja, se los va a mandar. Profe, ¿puede repetir? Ya cumplimos la dramatización, ya la cumplimos, vea, ya. No, se fue. Se fue, vea, ya, ahí quedamos ya con dramatización. Qué buen grupo somos. Tan bueno que la asustamos y se fue. Ay, no, ¿quién se va a disfrazar de lobo? Caperucita Roja. No. No, ¿ya lo abrieron? Ay, ¿dijo algo de eso? No escuché. Sí, ella escuchó, pueden dramatizar Caperucita Roja. Sí, dijo. Se cortó cuando dijo Caperucita Roja. No. Pues yo ya estoy rojo. Es disfraz Se de volvió a salir. Para hacer la tarea. La idea es que... Profe, ¿qué